¿no? Dos de ellos son de las responsables, coordinadores de las categorías específicas, pero yo voy a compartir mi pantalla para que todos ustedes puedan después encontrar la documentación. Como siempre, entonces nosotros aquí dejamos toda la sesión grabada y la documentación publicada para que ustedes puedan después revisar ahí y aplicar en sus acciones ahí de indización. Bien, entonces, partindo desde el sitio de Lilacs, nosotros aquí accedemos a las sesiones virtuales y después indización de documentos y ya llegamos a las sesiones virtuales, ¿no? Nosotros empezamos el año hablando sobre el proceso de indización temática. Tuvimos también en la segunda sesión la presentación de las categorías, las actualizaciones del DEX 2024. Y para el día de hoy nosotros tenemos dos temas bastante importantes y que fueron trabajados, ¿no? Actualizaciones de las categorías de homeopatía y medicinas tradicionales, complementares e integrativas. Já tuvimos em 2018 uma sessão sobre a indização de documentos da área de medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Pero, como tuvimos la actualización, creo que 1 o 2 años atrás, entonces hemos revisado ahí esta sesión para mostrar a ustedes el uso, ¿no? de estos nuevos descriptores dentro de esta categoría, ¿está bien? Y como ustedes ven aquí, nosotros tenemos dos invitados especiales. El primero es doctor Álvaro Mesquita Jr., él es coordinador de la BVS Homeopatía y va a hablar para nosotros sobre todo el trabajo que fue hecho para la actualización de la categoría de homeopatía. Y después vamos a tener doctora Natália Sofia Aldana, que es coordinadora de la BVS MTCI, ¿no? Medicinas Tradicionales, Complementares y Terapias Integrativas, que también va a hablar sobre el área y la creación y actualización de las categorías, de esta categoría. Y por último, como siempre, vamos a tener un miembro de la red de indizadores Lilacs, Leonardo Adriano Ragazzini, que va a hablar sobre la aplicación de estos descriptores en la indización de esta documentación. ¿Está bien? Entonces, doutor Álvaro, já vou passar a palavra a você para que tu puedas aí compartilhar com nós todo o trabalho que foi feito com a categoria de homeopatia. Dale. Ok, gracias a todos por la presencia, por asistirem a este webinário. Eu vou falar hoje sobre a categoria HP, uma categoria especial, homeopatia, que foi criada há muitos anos, conjuntamente com a Birene. E hablaremos também sobre a última revisão do vocabulário da categoria HP homeopatia, uma das categorias especiais do DEX. Eu vou compartilhar em primeiro uma pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no. 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 Eu vou... Creo que clicar em Share. Sí. Sí. Eu não estou logrando acá. Pero tu ves aí o botão de compartilhar, verdade? Não, eu tenho acá os botões de Share, câmera Mic Share. Eu estou clicando em Sí, Share. sí.
yo estoy acá, ¿ok? Ok, ya fue. ¿Ok? Sí, ahora vemos. Inicialmente yo voy a hablar un chiquitito sobre la creación de todo ese trabajo que se inició hace muchas décadas en un trabajo junto con la BIREM. Este trabajo culminó en la construcción de la Biblioteca Virtual en Salud Homeopatía, que hoy hacemos un homenaje al doctor Mateus Marim. Entre las etapas de creación de la BVS Homeopatía, esto se inició en los finales de los años 80 con la creación de la categoría HP en el universo DEX. Esta creación de la categoría HP, que hoy estamos haciendo una revisión, quedó completa en los finales de los años 80 como una necesidad para hacermos una indexación de los trabajos de homeopatía en las bases de datos de esta época. Que nosotros tivemos una sorpresa cuando en los finales de los años 80, al hacer una pesquisa en la biblioteca central de BIREM, que en esta época era totalmente analógica, né? Não existiam computadores, não existiam microcomputadores, não existia Google, não existia internet. Hacemos uma pesquisa em los índices médicos da época e, em uma surpresa, nós logramos com solamente 3 artículos em uma imensa base de dados que se relacionavam com homeopatia, e todos estes 3 estavam ubicados em periódicos alopáticos. Ou seja, praticamente a homeopatia não estava haciendo nenhuma presença em las bases de dados da época. Então, nós propusemos hacia a diretoria da época de BIREM, ao Dr. Abel Parker, para se poderíamos fazer uma base de dados exclusiva para a homeopatia. E aceitaram esta proposta. E para construirmos uma base de dados, nós teríamos que ter um vocabulário próprio de homeopatia, um tesaurus próprio de homeopatia, e não existia esse tesaurus. Então, nós nos propusemos, durante alguns anos, de criar a categoria HP, que se quedou completa em los finales dos anos 80 e, posteriormente, foi oficializada por la BIREM como a segunda categoria especial naquela época. A primeira foi saúde pública, e a segunda categoria especial criada foi a categoria HP. Com este tesaurus em manos, poderíamos dar início à indexação desta futura base de dados, que se chamou base Homeoindex. Então, a base Homeoindex foi construída durante o início da década de 90, baseada nesta nova categoria del tesaurus, categoria HP. E, finalmente, como um desenvolvimento natural deste trabalho conjunto com a BIREM, em el ano 2000, a diretoria de BIREM nos hace uma proposta de criação de uma biblioteca virtual específica para homeopatia, no início do ano 2000, que hoje nós temos 24 anos de criação da Biblioteca Virtual em Saúde Homeopatia. E um dos principais atores de este desenvolvimento de esta BVS foi o Dr. Mateus Marim, que hoje
tenemos como un gran honor tê-lo como homenageado desta base de dados. Bom, este é um pequeno resumo do trabalho, né, que foi desenvolvido com a equipe de BIREM. E eu hoje tenho sempre que agradecer muitíssimo ao equipe técnico de BIREM, que sempre nos deu um apoio maravilhoso em este desenvolvimento, nos apoiando, haciendo treinamento, manteniendo todo esse trabalho online. Então, a categoria homeopatia, que se lançou na edição de 91 do vocabulário DEX, foi feito em colaboração com a Associação de Homeopatia de São Paulo, APH, e hoje é uma das 5 categorias exclusivas da Tesauro. Os descritores de categorias de homeopatia del DEX se utilizam na indexação de artigos e na área de bases de dados da BVS, e entre eles, a base Homeoindex, que é específica para a homeopatia, conta com hoje com mais de 13.000 documentos e reúne publicações em português, espanhol, francês, inglês, italiano, alemão e esperanto. Bom, hoje o tema principal de esta live é a revisão da categoria homeopatia, que começou em 2022 e que se irá finalizar em la edição 2025 do DEX. Hoje já temos online, em la edição 2024, a grande parte destas alterações, mas a publicação final se dará em 2025 de esta revisão. Para fazermos esta revisão, nós montamos um grupo de expertos de homeopatia de várias ubicações do país, do Brasil, expertos que têm grande experiência em ensino, com muitas décadas de conhecimento de homeopatia, para lograrmos fazer uma boa revisão, uma modernização do vocabulário, enfim, nós tivemos um trabalho muito intenso com este grupo, desde 2022 até 2024, até este ano. E entre várias novidades da edição que está hoje online, do DEX, categoria HP, gostaria de destacar alguns pontos que nesta edição de 2024 do DEX houveram vários acréscimos, várias adições de novos registros de descriptores. Entre as adições, nós tivemos 311 adições originais do MESH e 83 das categorias exclusivas do DEX. Então, as categorias que receberam maior número de descritores foram, em primeiro lugar, composto químico e drogas, em segundo, homeopatia. E depois, acá está listado apenas uma parte das categorias principais que tiveram um maior número de adições. Existem outras categorias com acréscimos inferiores a 10 adições. Vocês podem observar acá que a categoria homeopatia quedou em segundo lugar entre todas as adições, considerando MESH e DEX. MESH e DEX. Se porventura nós excluirmos por uma consideração as adições do MESH, a categoria homeopatia se queda em absoluto primeiro lugar,
em las adições de las categorias exclusivas, com 61 adições. Então, foi realmente um trabalho muito exaustivo, muito trabalhoso, com muitas discussões, com consultas entre Bireme e os expertos, e uma troca intensa de informações, de tabulação de dados, enfim, foi algo que realmente exigiu um trabalho muito intenso da equipe de expertos e da equipe de Bireme. Temos esse resultado graças a este grande trabalho conjunto. Entre as características dos cambios realizados, hicimos uma análise profunda e completa dos descritores. Nós analisamos todas as particularidades de descritores, desde o nome de descritor hasta a descrição do significado destes escritores, que seriam as notas de alcance, né? Nota de escopo dos escritores. Tivemos grande trabalho de revisão das relações de hierarquia, de ordenação, de superordenação ou subordinação de hierarquia de conceitos. Esse foi o maior trabalho que tivemos. Revisão, incluso ortográfica, do nome do escritor, que hacían mais de 10 anos que não se hacía uma revisão de esta categoria. Nós aproveitamos para modernizar e tornar o nome do escritor mais atual, com as publicações, com a linguagem atual, médica e homeopática. E tivemos muitas inclusões de novos escritores para reflejar a frequência que hoje estão sendo mencionadas na literatura científica, né? E na literatura homeopática científica e nas bases de dados. E tivemos incluso a eliminação de muitos registros de descriptores que estavam desatualizados e que estavam também no contemplando as regras e as normas atuais de bases de dados, incluso ocasionando muitos erros de recuperação de documentos, estavam provocando recuperação incorreta de documentos. Então, esses descritores foram eliminados e substituídos por outros mais atuais. E também tivemos a migração de descritor em término alternativo, ou de término alternativo para descritor, refletindo a importância deste termo, desse descritor, para a atualidade. Enfim, tivemos um trabalho muito intenso, com muitas discussões, muitas opiniões deste grupo de expertos, uns concordando, outros assim, dando outras opiniões. Enfim, em muitos casos, tivemos que fazer várias reuniões para se chegar a um consenso, para oferecer ao usuário o melhor resultado possível. Então, é com muito gosto que nós estamos apresentando hoje ao público esse grande trabalho que foi a revisão 2022, 23, 24 de esta categoria de DEX. Entre esses dados quantitativos de câmbios realizados, foram analisados mais de 1.900 registros de descriptores durante esse trabalho todo. E numa análise sintética, os tipos de câmbio que foram efetuados, em primeiro
lugar está o cambio de hierarquia, com 1.558 cambios de hierarquia. Esse foi um trabalho muito complicado, muito intenso, que foi baseado principalmente em los medicamentos homeopáticos. Então, foram movidos de hierarquia todos, absolutamente todos os remédios de homeopatia, os medicamentos homeopáticos foram alterados de categoria. Tivemos depois as notas de alcance, as notas de escopo, que foram alteradas, atualizadas, modernizadas, ou substituídas por outras, que para refletir, para esperar melhor o significado deste descritor. A eliminação de descritor também ha havido mais de 100 descritores foram eliminados, foram excluídos do DEX, exatamente com este objetivo de modernizar a linguagem, modernizar os tesauros, que, como havia dito anteriormente, há mais de 10 anos que não tínhamos uma boa revisão. E também tivemos a migração de nota do escopo, de termo alternativo para escritor e vice-versa, os novos escritores que foram agregados ao vocabulário DEX, à categoria HP, e 63 de los 1949 registros que foram analisados, solamente 63 foram mantenidos sem câmbios. Estavam bem alocados, bem descritos e foram mantenidos sem câmbios. Eu estou, não tenho muito tempo acá de detalhar em maiores detalhes todo esse trabalho, mas vou me quedar um pouquinho apenas para exponer o principal cambio realizado, que foi o maior cambio da categoria de DEX, que foi a total reconfiguração da hierarquia de descritores de los medicamentos homeopáticos. Então, se moveu mais de 1.600 registros de descritores, porque havia não digo erro, mas havia uma classificação antiga que foi criada há 20 anos atrás, que os escritores de medicamentos estavam ordenados em ordem alfabética. Estavam ordenados alfabeticamente. Medicamentos homeopáticos iniciados com A, medicamentos homeopáticos iniciados por B e assim por adelante. Isto não tinha hoje, com a lógica das bases de dados, uma justificativa para isso, estava ocasionando muitos problemas de recuperação. Então, nós alteramos totalmente a ordenação de los descriptores de medicamentos e que foram ordenados em novas categorias que contemplam a origem do medicamento, segundo reinos e ordenações que podem ser descritos abaixo. Nosotros foram criadas categorias específicas para cada origem de medicamento, como medicamento homeopático de origem animal, de origem vegetal, viral, fúngico, bacteriano, nosodes, sarcodes, radiação, magnetismo, etc. E foram catalogados em essas novas categorias e realocados em la árvore hierárquica del DEX.
Apenas para termos uma visão, uma macrovisão dela. Eu não escutei a doutor Álvaro, creio que... volvió. ¿Volvió? Sí. Sí. Yo estaba hablando que tenemos en la dispersión de los descriptores, de origen, teníamos la principal categoría, los medicamentos de origen vegetal, con más de 801 medicamentos, que corresponde a 50,6% de la totalidad. En segundo lugar, la origen químico, con 536 medicamentos, com 33% da totalidade. E assim por diante, essas outras categorias. Então, a grande maioria dos medicamentos homeopáticos são de origem vegetal ou químico. E as outras com uma importância percentual menor em la totalidade dos medicamentos. Bom, eu gostaria de não me estender ao tempo que me ha concedido, né, nesta apresentação. E eu vou me quedar à disposição de los interessados, de quem nos estão assistindo, para sanar outras dúvidas que puedan ser interessantes. Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, doutor Álvaro. Agora me gostaria de passar a palavra à doutora Natália Aldana para que ela pueda falar um pouco sobre a categoria de medicinas tradicionais e terapias complementares. Gracias, Natalia. Eli. Gracias. Sí, ya voy aquí a dar la opción para compartir las diapositivas. Dame un segundo. Sí. Muy bien. Entonces, compartir. Todavía no vemos. Ahora sí. Sí. Muy bien. Ahí está. Bueno, yo voy a poner acá el reloj porque también quiero no perderme con el tiempo. No hay 30 para mí. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días para todos, buenas tardes para algunos países. Muchas gracias pues primero a Vireme por abrir el espacio para hablar de esta temática, por todo el apoyo que le ha hecho a la temática desde las ciencias de información de salud, pero con la conciencia del impacto que esto tiene en los sistemas de salud y en la salud pues de la población y en el bienestar de la población. Entonces, mi nombre es Natalia Sofía Aldana, yo soy la editora general de la Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas. Ahí primero pregunto, Solí, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces lo que les voy a presentar a continuación, frente a la actualización que se hizo, la creación de la categoría de los DEX en MTCI, la actualización de esta categoría, cómo fue el proceso, y todo esto es un trabajo coordinado por la Red de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas de las Américas. Entonces vamos a hacer un breve repaso de qué es la categoría, por qué fue importante crear una categoría exclusiva, la importancia que tiene la temática, cómo se creó, cuál fue el proceso y unas generalidades un poco de la Biblioteca Virtual en Salud en MTCI, que es quienes hemos usado precisamente pues todo este proceso de indexación y de los DEX.
Entonces, lo primero, pues sé que en la mayoría, pues las personas que nos están escuchando son profesionales de ciencias de la información y bibliotecólogos. Sin embargo, pues también nosotros extendimos desde la red la invitación a profesionales de salud, porque nos hemos dado cuenta que para que mejore la indexación y para que le facilitemos el trabajo a los bibliotecólogos, los profesionales de salud, los investigadores, los estudiantes, los profesores, necesitamos mejorar nuestro manejo y conocimiento de los DEX y MESH para que cuando sometemos un abstract a una revista, un journal, o escribimos un artículo o un documento técnico en un ministerio de salud o una cartilla para un tema de promoción de salud, nosotros también tenemos la responsabilidad de ser asertivos y de hacer un buen uso de los DEX para que estos documentos queden bien indexados y facilitemos el trabajo de los bibliotecólogos. Entonces, cuando yo recuerdo años atrás cuando empezamos con esta idea en 2015, 2016, y hoy en día aún creo que la pregunta surge a qué nos referimos con MTCI, porque al final en muchos países aún se usa el término de medicina alternativa, ya en otros no, porque sabemos que eso generaba pues como muchas brechas en la integración en sistemas de salud, pero cuando empezamos a detallar ese mundo de las medicinas tradicionales, de las medicinas complementarias e integrativas, es un mundo muy grande. Y recuerdo que con los compañeros de VIREM entrábamos en la reflexión de que para hablar de los DEX en MTCI no bastaba un solo tesaurus, sino que posiblemente necesitaríamos un metatesaurus para poder hacer una comprensión de esto. Entonces uno hace un ejercicio rápido de lluvia de palabras y realmente el número de palabras que sale es importante, pero lo interesante es que muchas de ellas, como homeopatía, naturopatía, medicina tradicional china, medicina ayurveda, fitoterapia, en realidad detrás de eso hay un árbol completo. Entonces, esto implica una comprensión mayor y sé que es un reto pues, para los bibliotecólogos cuando hacen su ejercicio de indexar documentos, saber distinguir qué es, qué no es, cuál y cuál es. Entonces, lo primero es que hay muchas cosas que nos dicen que son medicina alternativa o medicina complementaria, pero no lo son. Algunas son simplemente unas prácticas populares en salud, es decir, que se ha heredado un conocimiento popular de que comerse las moras o comer el caldo de pollo es útil para subir el sistema de defensas. Eso no significa que eso se catalogue o entre a ser una medicina tradicional o una medicina complementaria. Ahora bien, si se hacen los estudios de que efectivamente en una población que hizo ingesta de caldo de pollo cuando tenían resfriado, se vio una mejoría del sistema inmunológico medido en biología molecular, con marcadores como citoquinas o, bueno, algunos marcadores en sangre, entonces ya empieza a haber una hipótesis de por qué esa práctica popular en efecto puede ser una práctica en salud y tenemos que revisar la seguridad, la efectividad, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que en realidad están en el espectro realmente de ser unas pseudociencias, no tienen unos sustentos científicos, no tienen tampoco una sustentación epistemológica y entonces en eso hay que ser muy cuidadosos y digamos quienes nos dedicamos a ello y por eso la importancia de hablar el tema. Es más peligroso no hablarlo y es más peligroso no indexar estos documentos y es más peligroso no tener normas, porque las normas, las políticas públicas, el incluir esto en los sistemas de salud nos permite tener una seguridad del paciente, garantizar la efectividad de los tratamientos, revisar la eficacia de los tratamientos y garantizar además que haya una formación de calidad de aquellos profesionales de salud que las ejercen, que las estudian. Eso implica calidad por parte de las instituciones académicas y una calidad en la prestación del servicio y asimismo un diálogo de saberes con aquellos practicantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes, nativas, aborígenes de todos los continentes, pues porque las medicinas tradicionales ancestrales pueden estar presentes en cualquier territorio,
un diálogo de saberes con ellos para que, entendiendo y respetando su conocimiento ancestral, podamos también garantizar una seguridad al paciente. Entonces, por eso hablar de medicinas tradicionales complementarias integrativas no resulta tan sencillo al principio para quien no conoce la temática, pero es absolutamente necesario e importante que haya un diálogo abierto, un diálogo de saberes, un diálogo desde la ciencia, un diálogo para construcción de evidencias científicas y un diálogo además que nos permita que se mejore y se promueva ese uso de esa evidencia, también de las experiencias, pero además que logremos publicar más, porque pues somos conscientes que no de todos los métodos terapéuticos ni de todas las medicinas aún existen las suficientes publicaciones. Entonces, esto es un campo de conocimiento muy interesante, pero además que tiene un impacto muy importante en los pacientes, y aquí por eso quiero resaltar la importancia de la temática y la categoría en una muy breve línea de tiempo, y es que desde 1978 en la Declaración de Alma Ata se incluye que para lograr una salud para todos necesitamos incluir aquellas medicinas tradicionales, es decir, unas medicinas que vienen siendo usadas por las comunidades, por las poblaciones de muchos años atrás, que tienen una cosmovisión, que tienen unas bases epistemológicas, que tienen unas bases culturales y que han sido la primera forma de atención o en salud de la población, pues porque es la que tienen disponible, porque son los practicantes y los sabedores que están allí, y además pues por un bajo costo. Entonces, a partir de allí, la Organización Mundial de la Salud empieza a hacer una serie de esfuerzos, se crea una unidad, se hacen diferentes reuniones y comités de expertos, empiezan a crear documentos técnicos, y en paralelo a esos esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, también los diferentes países del mundo empiezan a hacer algunos esfuerzos porque veían que un porcentaje importante de esa población, que varía entre un 30 a un 80% dependiendo de la región y el país, hacía uso de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Algunos sistemas de salud empiezan en ese proceso de conciencia a hacer una articulación y una inserción e implementación en los sistemas servicios de salud desde hace 30, 40 años, otros lo han venido haciendo de manera más reciente. Entonces, acaban de destacar algunos esfuerzos como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, que crean centros de investigación. Esos centros de investigación siguen vigentes y hoy tienen pues unos financiamientos de la parte gubernamental, financiamiento público para hacer investigación, y cabe destacar que en esos esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud salió una estrategia para la medicina tradicional 2002-2005 que marcaba una hoja de ruta para facilitar a los países cómo articular en el sistema de salud, cómo hacer los procesos normativos, cómo mejorar educación, cómo promover la investigación para garantizar la eficacia, la seguridad del paciente, etcétera, y en este punto garantizar también el uso de la información en salud. Posteriormente salió un atlas que publicaba todas las estadísticas a nivel mundial, o por lo menos de los países Estados miembros que a esa fecha pudieron dar los datos. Y en paralelo, por ejemplo, la colaboración Cochrane creó un capítulo específico de revisiones sistemáticas para medicinas complementarias tradicionales. Luego sale una estrategia para medicina tradicional 2014-2023 que sigue vigente. El año pasado la Asamblea Mundial de Salud sacó una resolución para extenderla hasta el año 2025, mientras se hacía el proceso de desarrollo de una nueva estrategia para el siguiente decenio. Y en 2019 se publicó un nuevo atlas, un reporte global de cifras de uso, y lo interesante era pues ver que el 80% de población en muchos países hacía uso de las MTCI como su primera estrategia de atención en salud, y como en general el 88% de los países Estados miembros que contestaban la encuesta hablaban de hacer uso de las MTCI. Entonces al final entra a ser relevante que estas medicinas y terapias que se están ejerciendo, que se están practicando, pues sean reconocidas oficialmente por los sistemas de salud, pero que logren tener unos estándares de calidad en la formación de ese recurso humano en salud, diálogo de saberes con estos practicantes ancestrales y sabedores tradicionales,
y garantizar seguridad del paciente, garantizar su inclusión y diálogo con los diferentes programas de salud, tanto de promoción de salud, de prevención de la enfermedad, de tratamiento de las enfermedades, etcétera. Entonces, esas cifras no las voy a mostrar aquí porque no viene el caso, pero sí las quiero mencionar en el marco de la importancia de la temática. Y en 2015 se empiezan unos diálogos entre la Oficina País OPS Nicaragua con el Instituto de Medicina Natural Tradicional de Nicaragua y BIREME. Se empieza a consolidar una propuesta de hacer una biblioteca regional en MTCI, la cual en 2017 se presenta en una reunión en Managua, Nicaragua, donde asistimos 21 países y diferentes colaboradores que trabajábamos en academia, en investigación, en prestación de servicios, en ministerios de salud, implementando las MTCI. Y se crea la red de actores, la red de medicinas tradicionales complementarias integrativas de las Américas, quien asume la gestión en coordinación con BIREME de esa biblioteca que es lanzada luego en 2018. En estos años, entonces, y ahorita voy a contarles el proceso de los DECs, pero para contarles en qué va el mundo, se creó un Centro Global de Medicina Tradicional con el soporte y el apoyo del gobierno de la India, coordinado con, pues es un centro de la OMS, y el año pasado se dio la primera cumbre mundial de medicina tradicional. Este año se lanzó la consulta borrador de la Estrategia para Medicina Tradicional 2025-2034, que ya pasó de la fase de consulta pública a la fase de consulta con ministerios de salud, consultas regionales. Y en estos momentos además está sobre la mesa la propuesta de crear una biblioteca virtual en salud mundial en MTCI. Entonces, este es el marco de por qué es una temática muy interesante, muy importante, y pues responder el qué son las MTCI no es solo una respuesta, ¿cierto? Porque al final aquí entran todas aquellas formas, sistemas médicos, medicinas y terapias que tienen unas formas de ver al paciente en su todo, es decir, que la salud física va conectada con la salud mental, emocional, espiritual, con la salud además planetaria, con la salud ambiental, y eso digamos que es como lo que hace que ellas sean común entre ellas, pero cada una tiene un mundo diferente y por eso hablábamos pues como un poco de ese grueso. Entonces, en la categoría, de momento, lo grueso que encontramos, y esta fue la primera propuesta trabajada entre 2017 y 2018 por el colectivo de la red MTCI Américas, y ahora les explico cómo se revisó y cómo se llegó a esta conclusión, entendiendo los contextos regionales, en que en la región de las Américas hay un pluralismo terapéutico donde coexisten esas medicinas tradicionales propias de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los grupos romaníes, las otras medicinas tradicionales que llegaron de otras regiones como la medicina tradicional china con la acupuntura, como la medicina ayurveda, y cómo además luego llegan unas medicinas complementarias, y aquí me devuelvo, que son medicinas que también tienen esta forma compleja de ver la salud, un pensamiento complejo, pero que no son propias como tal de una comunidad o de un pueblo, no están basados en una propia cosmovisión, pero que sí tienen esa forma de ver al paciente. Entonces, y tienen una doctrina, tienen una morfología, una propuesta de diagnóstico, una propuesta de hacer tratamientos. La única diferencia es que no es propia como tal de un pueblo o de un país. Entonces, y los métodos terapéuticos o terapias, que son aquellas prácticas en salud que son usadas para cuidar salud, promover salud o prevenir la enfermedad, pueden o no estar vinculados a una medicina tradicional o a una medicina complementaria, pero son solamente los métodos de tratar al paciente, que puede o no ser de manera farmacológica, y ya vamos a verlo. Entonces, en las Américas tenemos un tema muy interesante, y es que muchas de esas medicinas complementarias también llegan, como la homeopatía, la terapia neural, y llegan aquí, se encuentran con medicinas tradicionales propias, con medicinas tradicionales de otros lugares y una idiosincrasia latina, ¿no? En el caso de Latinoamérica, y entonces surgen nuevas terapias, surgen nuevas formas también de pensarse la terapia neural, pero con una cosmovisión
desde las medicinas tradicionales indígenas, y entonces empieza a haber un encuentro muy bonito del pluralismo terapéutico. Y entonces, como les mencionaba, tenemos que en las Américas, pero como vamos para una BBS global, hay que hablarlo, pues hay medicinas tradicionales en otras regiones, está la medicina tradicional china, y lo interesante de esto, y solo lo menciono muy rápidamente, es que como cada una de estas medicinas es un cuerpo entero de conocimiento, tiene unas doctrinas, tiene una forma de entender la fisiología del cuerpo, la anatomía del cuerpo y tiene unas propuestas terapéuticas. Entonces, cuando yo esto lo pongo en un árbol temático para sacar DEX, empiezo a encontrar que son muchas ramas las que tengo que abrir y son muchas hojas del árbol. Entonces acá, por ejemplo, pues tengo algunas imágenes de la Ayurveda y, por ejemplo, en Ayurveda, que uno diría, la medicina tradicional de la India, claro, pero ellos también tienen una forma de fisiología, anatomía, tienen especialización de pediatría, de psiquiatría, de oftalmología, y entonces aquí es donde tenemos que... donde es un proceso muy interesante el trabajar los DEX y la terminología, porque resulta que nosotros a la fecha estamos colocando solo Ayurveda cuando hacemos indexación del documento, pero probablemente lo que va a venir en el proceso es un trabajo, y ahora que estamos con el centro global de MTSI, en que vamos a hacer una construcción conjunta con las personas de la India para saber cuáles son los otros términos que entonces deben ser tenidos en cuenta en los DEX y MESH y cuáles son los que debemos tener en cuenta a la hora de indexar documentos. Y para eso, pues, por ejemplo, el Ministerio de Ayush de la India tiene toda una página web con una base de datos, tenemos medicinas tradicionales como la tibetana, tenemos todas las medicinas tradicionales africanas, que esto es un mundo muy grande también, y esto va a implicar un trabajo precisamente con las oficinas, con los puntos focales de MTSI en África y una construcción con los académicos investigadores allí para poder desglosar cuáles son los otros DEX y MESH que hay que crear, porque en estos momentos esto es un DEX grueso, pero en realidad África pues es un continente con muchos países, con muchas tradiciones, con muchos saberes y muchas prácticas, igual que lo es la región de las Américas. Están estas otras medicinas, como les mencionaba, la neural terapéutica, la homeopatía, esencias florales. No me voy a tener en el concepto de cada uno, pero sí quería mostrarles que es un árbol muy grande y que por eso al final pues vino esta reflexión frente a la categoría. Entonces aquí voy a pasar rápidamente. Esta es la biblioteca. En la biblioteca, nosotros, ¿qué hicimos? Responder a la necesidad de información en salud de los diferentes públicos, de los investigadores, de los profesores, de los pacientes, de los estudiantes, de los profesionales de salud que estaban atendiendo pacientes, de quienes estaban liderando programas de promoción de salud y programas en general para atención de enfermedades crónicas no transmisibles, maternas, pediatría, etcétera, y los tomadores de decisiones. Entonces, en ese paralelo de ese trabajo de la estructura temática y viendo ese universo tan grande que es la temática, pues la biblioteca, entonces esto lo voy a pasar porque esto lo conocemos, la biblioteca busca la forma de hacer una traducción de conocimiento para responder a esas diferentes necesidades, ¿cierto? Y entonces, esto es un paréntesis, en la biblioteca van a encontrar que en el menú principal pueden acceder a la estructura temática, pero adicionalmente hicimos un trabajo y todavía lo estamos haciendo porque está en revisión para publicar la actualización de los contenidos, un trabajo de contar qué es cada una de las MTSI. Entonces, en esta sección que se llama Entendiendo las MTSI, luego van a poder dar clic y encontrar cada uno de los conceptos, ya no solo la nota de alcance que los bibliotecólogos tienen a la mano en los DEX y que la tienen los investigadores y los estudiantes, sino que aquí van a encontrar un resumen de definiciones y conceptos y además links a los benchmarks de la OMS o links a los journals, información que les va a permitir comprender más. No esperamos que los bibliotecólogos se vuelvan expertos en todas las MTSI, pero que tengan una fuente de consulta donde rápidamente puedan decir, sí, al leer esto tengo claro que este artículo en efecto es solo fitoterapia y no es homeopatía, es decir, es el uso de una planta medicinal y no es el uso de un medicamento homeopático, pero resulta que ambas dicen hipericum, porque es el nombre en latín de la planta, pero en el uno es un uso homeopático y en el uso es un uso de planta.
Y eso que puede ser muy fácil para mí entenderlo como médica homeópata, no va a ser sencillo cuando un bibliotecólogo se enfrente por primera vez con esta temática. Por eso en la biblioteca tenemos esta sección, además de otras secciones pues, que son para traducir conocimiento a los tomadores de decisiones, a los estudiantes, a los académicos, etcétera. No me voy a tener ahí, pero sí decirles que en la biblioteca está esa información, está detallada. Entonces, cuando ustedes entran a la biblioteca, dan clic en el acceso a la base de datos y vamos a encontrar una interfaz con 1.702.000 documentos a la fecha, donde estamos coleccionando información de diferentes bases de datos. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes van a encontrar una base de datos que se llama Mosaico. Mosaico es una base propia que creamos porque si bien lo que está en Medline de los artículos científicos, en Lilas, en Homeoindex, que Leonardo ahorita va a contar un poco más de ello, de Hollis, va a aparecer en esa cosecha diaria que hacemos desde el software, hay muchos documentos que se producen en la región de las Américas que no están siendo publicados en estas revistas indexadas por temas de revisión de pares, por temas económicos. Muchos estudiantes finalizan su posgrado, hacen su tesis o disertación de tesis, pero no tienen el dinero pues, para pagar en una revista el artículo de $2,000, $3,000, entonces al final lo dejan como tesis. Y tenemos allí un tema porque si no, porque eso no va a ser cosechado por las otras fuentes. Entonces aquí hay un trabajo muy importante que hacer con todos los bibliotecólogos y bibliotecólogas y con todas las instituciones que hoy nos escuchan y nos van a escuchar luego en el rediferido, y es que necesitamos mejorar esos repositorios virtuales, digitalizar la información, porque hay muchas universidades que han hecho producción académica científica en MTCI, pero la tienen en físico. Entonces necesitamos buscar los mecanismos de digitalizar esa información, subir los repositorios virtuales y asimismo todos los documentos técnicos que están siendo creados por los ministerios de salud de toda la región y próximamente del mundo. Entonces, la idea es que cuando ustedes identifiquen un artículo de una revista que aún no está indexada en Medline, pero sí está indexada por Lilacs, o un documento técnico o una tesis que es NMTCI, pues la puedan vincular a la base de datos. En el FIAdmin aparece como MTCI, pero el nombre pues completo de la base de datos es Mosaico, y utiliza por supuesto pues la arquitectura de información que Vireme ha desarrollado. Entonces, muy brevemente, porque esto es historia, pero solo contarles que en 2017 y 2018 hicimos la primera fase. Aquí me voy a pasar muy rápido, pero quiero contarles qué hicimos. Revisamos toda la terminología estandarizada que existía de la OMS, los diferentes artículos y propuestas de clasificación de medicina tradicional, propuestas, y esta fue una de las propuestas que más se tuvo en cuenta, que es de los colegas brasileños, de la doctora Made Luz, frente a cómo entender los sistemas médicos complejos. Revisamos literatura de Estados Unidos, el NCCIH de Estados Unidos, los documentos técnicos de ministerios de salud de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, y haciendo una revisión de esos glosarios y una revisión de la literatura, hicimos una propuesta de árbol de cómo se podía ir organizando ese árbol, teniendo en cuenta una raíz común, un tronco, pero cómo luego empezaban a ver ramas, subramas y hojas. Y entonces empezamos a desarrollar esta estructura temática. Aquí pongo solo el ejemplo de la medicina tradicional china, en que una de sus terapias es la acupuntura, pero la acupuntura puede ser de oreja, puede ser con láser, puede ser con electrodos, puede usarse para anestesia, y además están los puntos, y entonces empieza esa rama, ¿cierto?, abrirse y abrirse y abrirse en cada idioma, y ese fue el trabajo pues que empezamos a hacer con cada una de las medicinas. Jugamos con diferentes estructuras temáticas, teniendo en cuenta, como les menciono, los documentos que los otros países también venían trabajando, y una de las conclusiones a las que llegamos en ese momento fue que esto es una propuesta para organizar la información en salud, pero no significa que sea una propuesta para que cada país decida cómo organizar la legislación de las MTCI, entendiendo que hay muchas diferencias en cada uno de los países, pero sí fue útil ver los avances y entender que países como
Brasil, por ejemplo, hacen un uso de la medicina antroposófica hace muchos años, mientras que países como en Colombia la medicina antroposófica es muy reciente. Y entonces ver cómo ese cambio del uso sí hacía un cambio en que la gente, en las personas estuvieran o no familiarizadas con los términos y hubiese o no unas publicaciones relacionadas pues allí, ¿cierto? Entonces miramos otros glosarios y finalmente pues llegamos a esta primera propuesta de medicinas tradicionales y allí separamos por continentes, es una separación supremamente gruesa, con el objetivo de que las que ya estaban identificadas y enunciadas y ya tenían un MESH y un DEX pudiesen ser escritas, pero en algunas regiones sabíamos que a futuro íbamos a llegar a conversar y iba a ser necesario conversar con las otras regiones para que ellos mismos pudieran empezar a hacer sus ramas, y ese es el caso pues, de la región África, Europa, Oceanía, que están de momento solo con un término, pero que en esta fase siguiente que vamos a tener de la creación de la biblioteca global se van a empezar pues, a desarrollar. En las medicinas, sistemas médicos complejos o medicinas complementarias, dejamos aquellas que no son tradicionales, que no son propias de un pueblo, como homeopatía, medicina antroposófica, naturopatía, osteopatía, medicina neural terapéutica, y en métodos terapéuticos ya tuvimos que hacer una separación de las terapias manuales, energéticas, biológicas, mente-cuerpo, entendiendo que no todas las personas estaban de acuerdo con esto, pues porque muchas energéticas y manuales también son mente-cuerpo, pero pues fueron formas de clasificarlo inicialmente, entonces fueron macrocategorías, grupos, categorías, y finalmente llegamos a esta estructura temática que es la que está publicada a la fecha y es con la que cosechamos los documentos. ¿Qué hicimos de ejercicio en esa época? Y esto lo realizó el equipo de Vireme, principalmente Rosemary Pinto, fue tomar cada uno de esos términos o temas que nosotros colocamos allí, buscar los términos existentes en varios idiomas, más palabras claves, y a partir de eso se hace la cosecha de los documentos. La información de la estructura temática está detallada en la página de la biblioteca, no me voy a tener allí, pues ustedes van a tener luego tiempo de leer cada uno de estos con calmas, y posteriormente hicimos todo el trabajo de revisión de terminología MESH y DEX. En estas épocas teníamos, por ejemplo, homeopatía 98, pero acupuntura 5, entonces hicimos una revisión de cada uno de los descriptores, cuáles eran los sinónimos, con qué estaba vinculado, qué había en ese momento, y empezamos también a buscar en el mundo qué otros tesauros existían y encontramos que, por ejemplo, el Comité Europeo de Homeopatía había desarrollado un tesaurus con más de 600 términos y ellos pues tenían su propia estructura, entonces empezamos en esas épocas un lobby, conversaciones con otras entidades para mirar cómo a futuro podíamos desarrollar pues un trabajo conjunto de ello. Y se definieron pues en esa época responsables, fechas, etcétera, y también revisamos todo lo de los mesh. Entonces, y aquí veíamos pues dónde estaba cada categoría, qué nos llamaba la atención, por ejemplo, que homeopatía que hay en el DEX, en el MESH, perdón, aparecía sola, y que en medicinas tradicionales realmente era corto, pues porque se limitaban al este asiático, chamanismo, ayurveda arábica, y era como, pues es que en medicina tradicional es un mundo muy grande y aquí aparece pequeño. Entonces entramos en hacer unas reflexiones supremamente respetuosas en que encontramos que la forma del árbol temático que se tiene en MESH no responde necesariamente a las necesidades de la temática, y por eso fue que con el tiempo pues decidimos hacer una propuesta específica de una categoría MTCI con los DEX. Esto es parte de la revisión que les digo que hicimos, no me voy a tener en esa. Esto igual lo encuentran hoy en día así en el MESH. Y entonces con el DEX hicimos eso mismo, cómo estaba el árbol a esa época, y ese árbol estaba dentro de terapias, y este era el árbol que teníamos a esa fecha, un árbol mejorado sobre todo en la parte de homeopatía por el trabajo de la OBS homeopatía, y en los otros pues la verdad era la traducción de lo que teníamos del MESH en inglés. Aquí hicimos una revisión de cuántos términos tenían, cuáles eran las definiciones, y a partir de esa propuesta de la estructura temática que se desarrolló en 2018, empezamos a trabajar entonces una propuesta de los DEX. Aquí me voy a pasar porque estas eran las definiciones anteriores que teníamos.
Y entonces esta fue la siguiente fase. Hicimos un grupo de trabajo en la red, trabajamos con esa estructura temática. Los colegas de Virem hicieron la revisión de qué tantos artículos aparecían de cada uno, no. Luego hicimos una revisión de definiciones y conceptos y se crearon las notas de alcance necesarias, se publicó una consulta pública y finalmente pues se hizo la publicación como tal de la categoría. Esto fue 2022, posteriormente en 2023 realizamos una revisión de nuevo de las notas de alcance. Como hoy la pueden ver, entran a visión jerárquica y pueden llegar a dos formas. Una, en técnicas, técnicas, equipos analíticos, diagnósticos terapéuticos. En la E sigue apareciendo terapias complementarias con el E02190 y la subdivisión que aparece allí están acupuntura, antroposofía, auriculoterapia, benzoterapia, oncología integrativa. Ahí ya hay unos de los nuevos que aparecen en el otro y se insertan aquí, pero se respetó la forma en que ya estaba, pues porque ya hay una codificación y ya los documentos estaban indexados pues con esos códigos. Yo digo códigos, pero pues es el lenguaje de la taxonomía que los bibliotecólogos usan, que los profesionales de salud no lo conocemos realmente mucho, y por eso es muy importante este trabajo hacerlo en comunión con los bibliotecólogos y profesionales de ciencias de la información, que son quienes tienen este manejo increíble de los códigos y de la taxonomía, ¿cierto? Entonces, y luego aparece en el DEX la categoría ya como tal, que se llama MT, y aparecen 4 subcategorías iniciales, que son la de medicina tradicional, medicinas tradicionales, y como les menciono, lo macro que hicimos fue África, Asia, Europa, Oceanía, Américas. Ahora bien, en las Américas, por ejemplo, surgió una reflexión, y es que en las Américas tenemos medicinas tradicionales propias como son las indígenas, y las indígenas podrían clasificarse por países, pero eso es una visión un poco colonialista porque las comunidades indígenas estaban antes de que estuviese el descubrimiento de América y la división por países como hoy la conocemos. Entonces, lo ideal sería por pueblos indígenas, y tenemos más de 600 pueblos indígenas. Entonces, de momento lo que hemos hecho es que existe un DEX, un término para medicinas tradicionales indígenas de las Américas, que son las medicinas propias, otro para medicinas tradicionales afroamericanas, es decir, todos los descendientes africanos, todo lo afroamericano, entendiendo que hay realidades diferentes también en cada territorio. Y sabemos que en algunos países sí reconocen una medicina tradicional indígena peruana, una medicina tradicional indígena mexicana, pero otros países prefieren no ponerle el nombre de su país por el tema de colonial y prefieren hablar de la medicina tradicional quechua, la medicina tradicional arhuaca, kogi, Nasa, Inga, Siona, según el pueblo indígena. Entonces, en este momento, esa es allí tenemos un DEX grueso que se puede vincular con otro DEX, es decir, medicina tradicional indígena de las Américas, y Colombia y Perú, cuando hagamos la indexación, y probablemente con el tiempo pues logremos crear pues el listado de pueblos indígenas, pero eso es algo que vamos a ver si metodológicamente es útil o si lo debemos dejar como palabras claves y dejar un DEX grueso, que es lo que tenemos a la fecha. Y este ejercicio seguramente lo vamos a tener que hacer con África, entendiendo que África también es un territorio supremamente extenso, con muchas etnias, y probablemente vamos a encontrarnos también estos mismos desafíos a la hora pues de hacer una creación de nuevos términos. Y en algunos que ya, pues porque el trabajo que se ha hecho desde el país o desde los investigadores de ese país ha sido mucho más detallado, tenemos la medicina tradicional china, por ejemplo, en que ellos ya han hecho el desglose de términos, entonces eso se puede ver aquí. Entonces este es un ejemplo de las medicinas tradicionales. Luego van a encontrar las medicinas complementarias o sistemas médicos complejos no tradicionales con MT2, los métodos terapéuticos en que cada uno de estos abre, y las medicinas integrativas, que hoy, pues, hoy en día se está manejando esto. ¿En qué vamos? Este año hicimos una revisión de las notas de alcance. Hemos hecho un trabajo de definiciones y conceptos, también apoyándonos en 4 herramientas de
inteligencia artificial para llegar a consensos de esas definiciones, y esto lo hemos revisado pues diferentes profesionales de salud que ejercen MTCI en la red. Algunas de estas notas de alcance corregidas ya quedaron publicadas en la actualización en mayo 2024, otras no alcanzaron a quedar, entonces probablemente en la versión que ustedes van a encontrar disponible en notas de alcance en mayo 2025 van a encontrar pues ya unas nuevas actualizaciones de conceptos. Acá hubo una aclaración. Si bien nosotros hemos hecho un trabajo, cuando ya existe una nota de alcance previa del MESH en inglés, no podemos modificarla. Entonces, probablemente es útil que vayan a la nota de alcance en español y en portugués, que va a ser más amplia, y se apoyen si tienen alguna duda en la indexación o el investigador en qué colocar en la sección de Entendiendo las MTCI de la biblioteca. Y si aún hay más dudas, pueden escribirnos al correo de la biblioteca y con mucho gusto nosotros desde la parte temática podemos resolver esa duda y trabajar en conjunto. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo podemos mejorar la indexación de los documentos en MTCI y en las bases de datos? Creemos que es necesario un trabajo conjunto. Necesitamos mejorar la capacitación de los profesionales de salud en general y los profesionales de salud que practican las MTCI. En eso tenemos que mejorar las competencias de investigación. Tenemos desafortunadamente la formación del recurso humano en salud que ejerce en MTCI se ha centrado en las áreas clínicas y no tiene suficientes competencias en la lectura crítica, en la búsqueda de bases de datos y tampoco en escribir y en hacer investigaciones. Y muchas veces sus decisiones clínicas no necesariamente son basadas en leer o actualizarse, ¿cierto? Entonces, necesitamos mejorar la formación de ese recurso humano en salud en todos los países y que se mejoren los planes de estudio, los currículos y que hayan unas competencias sólidas de investigación y por lo menos de búsqueda en base de datos y lectura crítica, y eso tiene que ser de la mano con los profesionales de ciencias de la información. Necesitamos además mejorar esa capacitación de ese recurso humano en salud en cómo usar adecuadamente los DEX y los MESH, porque nos hemos dado cuenta que hay artículos y hay tesis que uno lee el contenido del artículo de la tesis, pero los textos que ellos mencionaron, las palabras claves, no son los asertivos o los oportunos, y eso va a hacer que cuando hacemos revisiones de tema o revisiones sistemáticas, probablemente ese documento no nos aparece, pero fue un error del autor, que difícilmente el bibliotecólogo lo va a poder resolver si no es, pues porque el error fue desde el investigador. Entonces necesitamos mejorar eso en los investigadores, en los docentes y estudiantes. Necesitamos además que los comités editoriales de las revistas tengan un poco más de capacitación en la temática y además que mejore los requisitos, y ya eso está ocurriendo en muchas revistas, y yo agradezco a los bibliotecólogos que me pudieron brindar esta información, y es que muchas revistas ya mejoraron la forma en que tienen los requisitos para DEX y MESH, para que de una vez eso se resuelva en el momento que el investigador está proponiendo pues el abstract, está presentando el abstract. Y esto implica que tengamos un mejor diálogo con los journals y los repositorios virtuales en el caso de las universidades, para que podamos mejorar también el uso apropiado de los DEX y MESH y de la investigación. Se necesita continuar la capacitación a los bibliotecólogos que se especializan en salud con cursos cortos y talleres para mejorar eso, que pues Videme lo hace todos los años, pero pues nosotros nos ponemos a disposición de poder ampliar y hacer otros cursos o otros talleres si ciertas universidades o ciertos bibliotecólogos dicen, wow, esto fue muy rápido y necesitamos una charla más amplia o más larga o talleres específicos con las bibliotecas nacionales, bien podemos hacerlo y estamos en toda la disposición. ¿Qué necesitamos? ¿Qué responsabilidad hay de nuestra parte? Mejorar las notas de alcance, que lo estamos haciendo cada año, y pues esperamos que la publicación, la actualización de mayo 2025, ustedes ya encuentren unas notas de alcance que les faciliten el trabajo. Esto nos implica a nosotros aprender de ustedes taxonomía y ustedes hacer toda la explicación, todo el uso riguroso de la taxonomía a la hora de hacer la indexación.
que repasen y que todos tengamos claros los métodos de investigación y pues al final es caminar juntos y hacer una construcción colectiva. Nosotros seguimos fortaleciendo y expandiendo la red de colaboración. En este momento somos 17 países, pero la idea es que los 35 países de la región de las Américas estén vinculados al proyecto y más ahorita que vamos para redes regionales. Necesitamos fortalecer las fuentes de información. Mosaico todavía no logra recoger todos los repositorios virtuales y esto es un trabajo que necesitamos hacer con todas las universidades que tienen publicaciones en MTCI y estamos pues también muy dispuestos a tener las reuniones con cada institución que sean necesarias y nuestro trabajo sigue siendo revisar anualmente la terminología, los textos y ampliar ahora con este trabajo que va a ser ya no solo de la región, sino pues a nivel mundial. Estas son algunas de las referencias y pues un enorme agradecimiento de parte de la red MTCI Américas a todos los colegas que hoy nos acompañan y pues este es nuestro correo electrónico y decirles que estamos dispuestos a pues seguir mejorando la indexación de documentos y mejorar el uso y la promoción de la investigación y la información en salud en MTCI en pro de la salud para todos. Muchísimas gracias. Sueli está sem som. Tem som. Laís, quer que eu dê início já à apresentação? Eu mesmo faço um pouco. Alô, me escuta? Sim. Agora sim. Estou com o usuário de Ana Kátia, não sei o que ocorreu. Então, eu vou passar a palavra a Leonardo. Perdão por el problema técnico aqui. Leonardo ha preparado uma larga apresentação, pero aqui para que não nos retrasemos tanto. Muitas graças, doutora Natália e doutora Álvaro. Leonardo, por favor. Está compartilhando minha pantalla? Sim, já vemos. Sim. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo, soy bibliotecólogo de la Biblioteca Artur de Almeida Rezende Filho de la Asociación Paulista de Homeopatia em São Paulo e também faço uma indização da BBS Homeopatia. Bem, o objetivo da classe de hoje é apresentar as regras de indização e aplicar os descriptores das categorias homeopatia, HP, e medicinas tradicionais complementares e integrativas, MTSI, e demonstrar o uso na indização de documentos segundo a metodologia LIPS. Bem, a agenda de hoje vai falar da indização de documentos da área de homeopatia e MTSI, breves definições de homeopatia e MTSI, a leitura técnica de documentos, exemplos de indização e também a tarefa. Bem, na breve definição do que é a homeopatia, é um sistema terapêutico ideado por Samuel Hahnemann, baseado na lei da similitude, onde similar cura similar, também é um tratamento que não se limita a tratar a enfermidade, pretende restabelecer a saúde do sujeito e incorpora os aspectos físicos e psicológicos. E também segue uma avaliação exaustiva e constante de todos os sintomas do paciente. MTSI, há três definições. A medicina tradicional, que é o sistema de medicina baseado nas crenças culturais e nas práticas realizadas de geração em geração. E terapias complementares, que são as terapias que denominam como complementares quando se utilizam junto com
tratamentos convencionais e como alternativas quando se usam em lugar de tratamento convencional. E a medicina integrativa, que representa um modelo de atenção e saúde integral da pessoa, atendendo a sua dimensionalidade. Pois bem, medicina tradicional, terapias complementares, medicina integrativa e homeopatia são descritores de especialidades. Não se devem utilizar descritores de especialidade para indização, a menos que seja o tema do documento. Exemplo, se um documento habla de homeopatia, uma breve descrição desta especialidade médica, aí sim se utiliza a homeopatia como um descritor. Então, vocês não utilizam homeopatia e terapias complementares só porque são objeto dos documentos indicados. Prefere sempre os descritores específicos. Bem, o processo de indicação de documentos segundo a metodologia Villegas se divide em 5 etapas, que são análise do conteúdo por meio da leitura técnica de áreas específicas, síntese e seleção de conceitos a indizar, tradução do conceito em descritor DexMesh, asignação dos descritores no sistema de gestão FIA-DMIN e revisão final da indicação. Bem, aqui há uma política de indicação quando há documentos sobre o uso de medicamentos homeopáticos para uma terapia de uma enfermidade, como exemplo abaixo, em que se habla de la homeopatia na prevenção e tratamento do dengue na revisão. Aqui há uma coordenação. A enfermidade deve ser coordenada com o qualificador tratamento farmacológico, mas composto químico e drogas com qualificador uso terapêutico ou administração e dosificação, mas ação farmacológica com qualificador uso terapêutico ou administração e dosificação, mas homeopatia ou terapêutica homeopática. Bem, como identificar os descritores primários? Então, o título já há algumas palavras claves aqui, que são homeopatia, prevenção, tratamento, dengue, revisão, e também o objetivo. Aí também as palavras homeopatia e também prevenção em tratamento. Então, se selecionou os termos e os conceitos a indizar: homeopatia, prevenção e controle da dengue, tratamento farmacológico da dengue e o tipo de estudo que é uma revisão. Pois bem, ao buscar em Dexter a enfermidade dengue, se encontra o descritor dengue. O descritor dengue possui os qualificadores prevenção e controle, que é o tema do artículo, porque habla da profilaxia, a terapia preventiva de dengue, usando sempre, leia sempre a nota de alcance, que diz: usando como descritor de enfermidades, como qualificador, usado para descritor de enfermidades para aumento da restauração humana ou animal da enfermidade. E também há o qualificador tratamento farmacológico, que também se abordou em artículo de dengue, porque habla da terapia com medicamentos. Pois bem, é importante também analisar a ação farmacológica dos medicamentos. E neste artigo, foi feita aqui por mim uma tabela com a divisão do que o medicamento e sua ação farmacológica que foi estudada no artigo. Então, a ação farmacológica no artigo é a analgesia do dolor e o controle da febre. O DexMesh há os analgésicos, que é o descritor primário, que é a nossa ação farmacológica, e também antipiréticos, que são medicamentos que se utilizam para reduzir a temperatura do corpo com febre, que é um descritor primário de ação farmacológica. E também se identificou em artículo os medicamentos, que são descritores secundários. Os medicamentos foram a cônica, beladona, briônia, e assim por diante. Bem, como política de indização, quando se discutem mais de 3 descritores de uma mesma hierarquia em um documento, se indiza por el término imediatamente superior em la hierarquia. Então, neste caso, há 11 medicamentos, pero todos da mesma hierarquia. Então, devemos indizar o descritor mais general, que em caso é medicamento homeopático de origem vegetal, que inclusive é um descritor novo
como habló o Dr. Álvaro. Então, ao olhar o descritor medicamento homeopático de origem vegetal, em seu caso, não há qualificadores permitidos. Pelo tanto, não se assigna nenhum. Mas, para que haja a coordenação descritor e qualificador, devemos olhar os outros medicamentos. Neste caso, arsênico álbum, que é um descritor secundário, tem o qualificador uso terapêutico. Então, se deve utilizar arsênico álbum, que é o nosso medicamento descritor secundário, com o qualificador uso terapêutico. Está em sua relação com uso de fármacos, preparações biológicas e agentes físicos para profilaxia e tratamentos de enfermidade. Pois bem, na metodologia se abordou que o estudo é uma revisão da literatura, pero o desenho do estudo segue características de uma revisão sistemática. O autor só descreveu a revisão na área de metodologia, pero em la tabla incluiu o término, em resumo, a área de métodos, uso e término, ou seja, uma busca sistemática. Então, neste caso, não é só uma revisão de literatura, é sim uma revisão sistemática. Então, index há o tipo de publicação, revisão sistemática. Então, há o descritor, revisão sistemática, pero deve sempre dar a nota de indicação. E a nota diz que este descritor se utiliza como tipo de publicação. Só se utiliza para indexação do descritor, revisão sistemática como assunto. Então, aqui é o resultado da indicação completa do artigo, onde os descritores primários são terapêutica homeopática, dengue com qualificador prevenção e controle, dengue com tratamento farmacológico, antipiréticos com qualificador uso terapêutico, analgésicos com qualificador uso terapêutico e medicamentos de origem vegetal. E como descriptores secundários, arsênico. Se cortou? Parece que Leonardo, la conexión de Leonardo cayó. Déjame ver dónde estaba él. ¿Me escuchas? ¿Ahora me escuchan? Ahora qué bueno. Sí, Ah, qué bueno. Bien, déjame ver si él vuelve. Si no vuelve, yo voy a seguir la presentación de Leonardo. Bien, déjame. Entonces, como resultado de la indicación para este documento, tenemos como descriptores primarios terapêutica homeopática, como ha dicho Leonardo, dengue com el calificador prevención y control y tratamento farmacológico, las acciones farmacológicas, antipiréticos e analgésicos com el calificador uso terapêutico e medicamento homeopático de origem vegetal, como para descrever todos os 11, ¿no? Que o Leonardo havia comentado, que medicamentos que haviam sido comentados. Como descriptores secundários, há aqui 5 medicamentos que podem ser indicados, que estão em uma hierarquia distinta de medicamento homeopático de origem vegetal. Leonardo, tu estás aí? E por último aqui, como descriptor secundário, enfoque grade, porque estava também discutido no documento. Tipo de publicação, revisão sistemática e descriptores pré-codificados humanos. Léo, tu logras seguir? Leonardo, no te veo. ¿Me escucha? Sí. ¿Quieres compartir la pantalla? Ahí tú sigues Sí. la presentación. Solo he Sí, presentado el resultado de la primera, del primer artículo. ¿Quieres seguir? ¿Estás en esta parte? Sí, en esta parte. Tú puedes seguir de ahí. Perdão. Gracias. A internet se ficou rota. Bien. Quando há documentos sobre aromaterapia, exemplo, o uso de aceites essenciais em nascimento em trabalho de parto, revisão de seu alcance, deve-se olhar a nota aqui de indicação de descritor aromaterapia, em que há uma coordenação. Qual é a coordenação em aromaterapia? Então, a enfermidade com qualificador terapia,
como primário, mas planta específica ou aceite essencial com qualificador usoterapêutico como primário, se disponível e se pertinente. Bem, aqui também se identificou os descritores e os conceitos do artigo, que são os óleos essenciais, trabalho de parto e parto. E também no objetivo do artigo se abordou a questão de aromaterapia. E também o tipo de estudo, que é uma revisão sistemática. Bem, o descritor aceites voláteis tem uma nota de indexação que habla sobre sua coordenação. Então, a coordenação de aceites voláteis deve ser também apontada à fonte do aceite com uso terapêutico. Pero também aqui há o apontamento para o descritor aromaterapia, que também está disponível em 10. Bem, aqui, como falei antes, o descritor aromaterapia tem sua coordenação. Então, também, assim como hace a coordenação de los aceites voláteis, como vou utilizar o descritor aromaterapia, também deve ser a coordenação. Bem, há uma tabela no artigo com os óleos, os aceites essenciais que se utilizou no estudo. Então, aqui ao lado, há o aceite essencial em número de menções. Então, lavândula é o aceite essencial mais utilizado no artigo. Mas também a rosa, citrus, gerânio e jasmim. Então, trabalho de parto que foi abordado no artigo, não há qualificadores disponíveis que descrevam o tema do artigo, mas também na nota de indexação há pré-codificados que devemos quedar atentos, que são feminino e embaraço. Então, não utilizaremos qualificadores neste descritor, mas também devemos ficar atentos à nota que já nos diz quais são os pré-codificados que devemos fazer, que é feminino e embaraço. Bem, o resultado da indexação do artigo ficou como descritores primários: aromaterapia, aceites voláteis com uso terapêutico, trabalho de parto, dolor de parto que foi abordado no artigo, então terapia, que foi a terapia com os aceites, lavândula, que é o aceite mais utilizado no artigo, então é seu enfoque, então é um descritor primário, lavândula. Os descritores secundários são ansiedade, que também se abordou no artigo, mas em menor quantidade, mas também foi abordado, então é uma terapia, com qualificador terapia. E os descritores secundários: jasmino, gerânio, citrus, rosa, rosa damascena com uso terapêutico e manzanilla. Os qualificadores de uso terapêutico não estão disponíveis para jasmino, gerânio, citrus, rosa e lavanda. Por isso, não há utilizado aqui na indexação. O tipo de publicação é uma revisão sistemática. Os descritores pré-codificados são humanos, feminino e embaraço, como diz a nota de indexação de trabalho de parto. Pois bem, uma outra coordenação também que se pode existir em los artigos de MTSI é a coordenação relacionada ao uso medicinal de cannabis. Então, para ser a coordenação de cannabis, como exemplo de cannabis medicinal não inalado, que poderia produzir um alívio em pequena dolor em efeitos adversos transitórios em pacientes com dor crônica, devemos fazer a coordenação enfermidade, o estado patológico, com qualificador farmacologia, mas composto químico e droga, com qualificador uso terapêutico e efeitos adversos, mas ação farmacológica, mas qualificador terapêutico ou efeitos adversos. Pois bem, se identificou em artigo os seguintes términos e conceitos a indizar: cannabis medicinal, no inalado, efeitos adversos, dolor e dolor crônico, canabinoides, manejo e câncer. Os tipos de estudo são efetividade e segurança e revisão sistemática. De onde saíram os conceitos que estamos indicando? Do título e também do objetivo do artigo. Bem, index cannabis medicinal é um termo alternativo de marihuana medicinal. Então, se adotará o descritor marihuana medicinal.
E os qualificadores são administração e dosificação e efeitos adversos. Em caso desta coordenação, os resultados de uma indização de cannabis medicinal não inalada, que poderia produzir um alívio em pequena dor com efeitos adversos, é descriptor primário, manejo de dolor, depois, dolor em câncer com tratamento farmacológico, dolor crônico como tratamento farmacológico, marihuana com qualificador, administração e dosificação, analgésicos e opioides com qualificador, administração e dosificação, canabinoides com administração e dosificação. Como descriptores secundários, marihuana, efeitos adversos, canabinoides, efeitos adversos, analgésicos e opioides com efeitos adversos, diferença mínima claramente importante, dimensão de dolor, ensaios clínicos controlados e aleatórios como assunto, qualidade de sono e administração oral. Se utilizou diferença mínima clinicamente importante e dimensão de dolor, porque em estudo se abordou a questão da porcentagem de los pacientes que tiveram uma melhor em seu dolor com o efeito de cannabis. Então, como se aplicou em encuestas e também provas para avaliar a questão de dolor em los pacientes e seu efeito benéfico de cannabis, se utilizou também estes descriptores. E como descriptores pré-codificados, temos humanos, masculino, feminino e meia-idade, que são os sujeitos que foram aplicados os pacientes da pesquisa. E também os tipos de publicação, revisão sistemática e meta-análises. Bem, e documentos que falam sobre a acupuntura. O descritor acupuntura index é um descritor da especialidade e só se utiliza quando se trata da disciplina da acupuntura, asignar terapia por acupuntura quando um artículo habla de sua terapia. Então, não se deve utilizar o descritor acupuntura apenas por questão de que se abordou a acupuntura no artículo. Deve estar atento se a acupuntura está como uma especialidade ou utilizado como uma terapia. Exemplo, a efetividade da acupuntura em tratamento de dor agudo pós-cirúrgico em adultos em comparação com tratamentos ativos com acupuntura simulada. Então, aqui está como está index. Então, sempre leia a nota de indicação. Então, a acupuntura é uma especialidade. Então, assim como acontece com a homeopatia, utiliza-se apenas para um estudo general. Por exemplo, a descrição de técnicas ou habilidades em homeopatia, o estudo da acupuntura, que seria a especialidade. Pero se aplica em um paciente como um tratamento para dolor, tratamento para ansiedade, tratamento para questões físicas do paciente, é um tratamento. Então, o descritor adequado é terapia por acupuntura. Então, neste artigo, a efetividade da acupuntura em tratamento de dolor agudo pós-cirúrgico em adultos em comparação com tratamentos efetivos e com a acupuntura simulada, os descritores primários são terapia por acupuntura com qualificador métodos, dolor pós-operatório com qualificador terapia, e os descritores secundários são dimensão do dolor, reprodutibilidade dos resultados, fatores de tempo e resultado do tratamento. O tipo de publicação é uma revisão sistemática e os descritores pré-codificados são humanos e adultos. Bem, a política de indenização, quando se trata da medicina tradicional dos povos originários. Bem, asignar sempre o descritor mais específico para identificar a população a que se refere o estudo dos povos originários. Então, a nota de indenização de medicina tradicional inclui que medicina de aborígenes e outras culturas primitivas e medicina folclórica entre culturas não primitivas especifica o término geográfico. Então, e também é importante estar atentos que há em MTCI, a BBS MTCI, um listado de los pueblos indígenas. Então, antes de incluir no campo descriptores locais,
buscar sempre em DEX se há no pueblo específico do estudo, exemplo, os romani, como falou também Natália em sua apresentação. E nós, por exemplo, a medicina indígena, em México, há somente a medicina tradicional, que é um termo alternativo de medicina indígena. Perdão, medicina indígena é um termo alternativo de medicina tradicional. Pero em DEX, na categoria exclusiva de MPCI, há mais específico. Então, em DEX, há a especificidade, medicina tradicional romani, que aborda a medicina deste pueblo originário. Então, aqui também podemos ver em DEX que a medicina tradicional romani é o termo mais general de medicinas tradicionais de las Américas. Então, se deve utilizar medicina tradicional romani para estudos que são relacionados com este povo, e não medicina tradicional, que é mais general. Então, aqui é um resultado de investigação de um documento governamental, que é a documentação de ações relacionadas com a saúde do povo roma ou romaníes em la contexto de la pandemia de COVID provocada por el novo coronavírus SARS-CoV-2. Como descritores primários, medicina tradicional romani, que é mais específico, COVID-19 com etnologia, e os descritores secundários, grupos de risco, romani com etnologia, e Brasil, que é também a região com etnologia. Etnologia é referente aos estudos culturais de um povo, sua antropologia. Então, etnologia é um qualificador para especificar questões culturais ou regionais de uma população. E os descriptores pré-codificados são humanos. Então, a medicina aqui também há uma questão de indicação para a região geográfica. Então, medicina alternativa é um termo alternativo de terapias complementares, assignado sempre ao descritor mais específico para representar qual terapia alternativa quando possível. Indicar ao povo como coordenação à medicina tradicional, principalmente quando não há a medicina tradicional específica. Então, indicar a região geográfica. Exemplo, o uso da medicina alternativa e fatores associados com pacientes em um estabelecimento de saúde em Peru. Bem, e como sabes que se deve utilizar a região geográfica em um artigo? Segundo o Manual da Indenização LILACS, a importância geográfica significa que o local caracteriza os dados como nenhum outro. Lo hace lo que os dados do lugar diferem dos dados recompilados em outros lugares. Pero não se deixe enganar pelos nomes geográficos em título. Por quê? No caso deste artigo, os estudos de prevalência de uma medicina alternativa, em la nota de utilização, recomendam a asignação da região geográfica, mas também no estudo há pontos que fortalecem que os dados do estudo estabelecem a relação necessária para usar a ubicação geográfica. Então, os dados realmente são diferentes dos dados recopilados de outros lugares, porque foi utilizadas técnicas como entrevistas, mostras probabilísticas, então, características clínicas epidemiológicas. Então, os dados realmente são específicos da região, e por isso a ubicação geográfica é importante ser indicada. Então, o resultado final da indicação de uso de medicinas alternativas e fatores associados em pacientes em um estabelecimento. Parece que Leonardo... Econômico. volvió. Aí? Volvió. Fatores socioeconômicos e centros de saúde. O tipo de publicação é um estudo observacional. Os descritores pré-codificados são humanos, masculino, feminino e meia-idade. Os descritores secundários são medicina tradicional, estatísticas e dados numéricos, Peru, que é a ubicação geográfica, e sempre se recuerda que os descritores de região geográfica são sempre secundários.
no va primario, los descriptores de región geográfica. Estudios transversales también es un descriptor secundario, estudios retrospectivos y prevalencia. Bien, aquí será la cuestión de indización y aquí paso la información de la próxima sesión. La próxima sesión será explorando el uso de las herramientas de apoyo a la indización de documentos LILAC con o sin uso de inteligencia artificial. La fecha es 26 de setembro de 2024, a las 11 horas de la mañana, horario de Brasil. E também quero deixar meu agradecimento, minhas graças a todos da rede de indizadores que apoiaram minha apresentação. É isso. Muchísimas gracias, Leonardo. Hoy tuvimos una reunión extensa, perdón por el retraso en el horario, pero creo que tuvimos aquí, no sé si hay dudas, Laís, en el chat, pero en cuanto la tarea, nosotros solo estamos revisando la última parte y vamos a enviar el enlace a todos ustedes para que puedan. Ya está. No, ese es de la grabación. No. Lo que está aquí es de la grabación que la Isa ha incluido y la tarea vamos a enviar el enlace en la brevedad, probablemente hoy mismo, para que ustedes puedan hacer ahí la tarea. Déjame ver aquí, hay preguntas, pero parecía que Ana Fontana había hecho una pregunta, pero fue comentada aquí. De Natalia, ¿tú quieres comentar ahí sobre la duda de Ana Fontana, que significa origen nosodes o sarcodes? Yo vi que Laís ha incluido aquí la definición de DEX. Sí, básicamente en homeopatía digamos que tenemos, como decía Leonardo, medicamentos de origen vegetal, animal, mineral, pero también tenemos unos medicamentos que a veces se pueden llamar isopáticos que es a partir de la sustancia que genera la misma enfermedad, es decir, en un paciente con una infección urinaria, por decir algo, por E. coli, entonces se puede preparar un medicamento a partir de la bacteria, o sea, que es el ente patógeno. Y también se puede preparar medicamentos a partir incluso de la misma orina del paciente. Cuando son infecciones urinarias recurrentes, uno puede tomar eso. Sin embargo, esto, ojo, ¿Tu micrófono está cerrado? Parece que ocurrió aquí algo. Se congelou. Natalia. Creo que ella... Natalia. Hola. Sí, ¿Volvió? ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Excúsame, mi gato presionó el botón que no era. Qué pena con ustedes. Entonces, mencionaba que eso desde el punto de vista como concepto, pero hay unos temas legislativos. No en todos los países hay autorización para hacer este tipo de medicamentos cuando son del propio paciente. Si hay tinturas madres que ya existen y ya están disponibles en la farmacopea del país, puede haber. Y se hacen medicamentos a partir de medicamentos homopáticos a partir de un medicamento, es decir, a un paciente le cae mal la aspirina o le cae mal o tiene resistencia a un antibiótico o el quimioterapéutico le da muchos efectos adversos, se puede tomar a partir de ese medicamento hacer un medicamento homeopático. Entonces a eso se refieren estos. Pero por ejemplo, eso es un detalle muy técnico. Mi sugerencia sería para los bibliotecólogos que nos escriban a los comités a los equipos editoriales de la OBS Homeopatía o la OBS MTCI cuando hayan estas dudas, porque es muy específica la pregunta. Y mi otra sugerencia, y un poco, pues porque sé que hoy nos escuchan varios compañeros que tal vez no habían acompañado antes, y es que puedan ver las otras capacitaciones que están en el link que compartió ahorita. ¿Quién la compartió? Laís,
pero también en el canal de YouTube. Si se dan cuenta, en el canal de YouTube están las capacitaciones de metodologías de investigación, tipos de estudios que se han hecho en años anteriores, de indexación en años, pues de indexación también. Como menciono, a todas las universidades, instituciones académicas, ministerios de salud, que esto sea nuevo y quieran talleres específicos o quieran que dialoguemos, incluso porque algo que observamos con Sueli es que no todas las instituciones aún tienen un bibliotecólogo con el código de centro cooperante o FIADMIN. Estamos en la disposición de crear los códigos, de crear los accesos, de hacer capacitaciones. Entonces, pues estamos pues como disponibles a colaborar y a crear nuevas colaboraciones o nuevos mecanismos de colaboración, sería la palabra correcta, con las nuevas instituciones de otros países que recién se unen pues al equipo y a estas capacitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Já estamos com o horário bastante avançado, então só me gostaria de agradecer muitíssimo ao doutor Álvaro, a Leonardo, e Leonardo ha preparado uma diapositivas muito largas, então nós vamos a publicar a diapositiva inteira de Leonardo, então todos os detalhes que Leonardo ha preparado para vocês, ele se esforçou bastante, trabalhou muitíssimo para criar estas diapositivas, pero devido ao horário não pudimos apresentar todas elas, pero vamos a publicar todas elas, tá bem? Então, se vocês depois têm dúvidas, podem consultar todo o material de Leonardo, que quedou muito rico e detalhado, com mais informação sobre cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, además del correo de Natalia, de MTCI, ¿no? Que quedó aquí en el chat, también ustedes pueden escribir a nosotros para cualquier duda que ustedes tengan. Y si no forman parte, por favor, intégrense al grupo de Red BBS para que ustedes reciban ahí más información sobre las sesiones que tenemos, la documentación. Siempre estamos informando a todos dentro de este canal. Ahora solo me gustaría invitar a todos ustedes a abrir sus cámaras para sacar la foto final. Tuvimos ahí más de 70, 80 tal vez, no sé, no vi mucho los números, muchas conexiones en línea con nosotros en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, queridos colegas. Yo veo aquí María Regina, también de la red de indicadores. Siempre hay muchos amigos, ¿no? ¡Ah, Cibele también está en línea! ¡Qué bueno! Profesora Cibele, muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Marilda, Carlos de Bireme, que son el control de calidad. Ah, Ana Lorena, coordinadora de la BBS Colombia. Qué bueno que está ahí. Mónica Caluz, Eileen Yahara Mora. Irene también de Costa Rica, de la red de indicadores. ¿Qué más? Montones de personas, ¿no? Déjame ver aquí si logro sacar una foto con ustedes para que aparezcan más personas. ¿Qué más? ¿Qué más? Guillermo de México. Hay varias personas aquí en este enlace de Humo, JN. ¿De dónde son? ¡Qué bueno! Nicaragua. Espacio de Nicaragua. Información en Medicina Oriental. ¡Ay, qué lindos! Muchas gracias ahí por la participación en el día de hoy, Dara Susel. ¡Ay, qué bueno! Bien, Damares también de Panamá, varios colegas, ¿no? Bien, entonces, sonrisa, queridos colegas, para quedar bien lindos en la foto, ¿verdad? Yo he sacado una foto, déjame ver aquí, creo que algunos colegas también han sacado otras. Muchísimas gracias entonces, queridos colegas, y estamos aquí a la disposición de todos ustedes. Yo sé que el doctor Álvaro, Leonardo también están ahí en línea con nosotros y estamos siempre a la disposición de ustedes para cualquier duda, ¿está bien? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión donde vamos a hablar sobre el uso de algunas herramientas para asistir a la indización, algunas de ellas con inteligencia artificial y otras no, pero aguardamos a ustedes para
esta sesión que va a ser bastante especial y que también demandó bastante trabajo de nosotros, pero tenemos la participación de otros miembros de la red de iniciadores, Lucy, Omar y también Cibele, que está nos apoyando aquí en esta sesión que será la próxima, ¿está bien? En el día 26 de septiembre, ¿está bien? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Muchas gracias a Gracias, todos. obrigada. Obrigada.